Voy a continuar con este estudio que estamos teniendo de inicio del capítulo 43 de Génesis, donde los hermanos de José regresan a Egipto. Y habíamos llegado hasta el versículo 7. Vamos a continuar con el versículo 8. Pero antes nos dirigimos al Señor en oración. Padre Celestial, damos-te agradecimientos nuevamente porque tu bondad es tan grande que nos das las bendiciones de estudiar tu palabra y que ella siempre nos moldee nuestra mente, nuestros corazones, y que todo sea siempre para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El versículo 8 dice: entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Ustedes pueden ver pues que ya cuando dice nuestros niños, ya había crecido pues la población entre ellos, o sea, entre ellos ya se habían multiplicado. Entonces, en este punto, Judá se puso a la vanguardia, nuevamente continuando su exhortación, por lo que aquí está diciendo. Recuerden que Judá dice en los versos 3 al 5 que respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto. O sea, él está apelando de que hubo una petición firme, pues. Entonces, le instó a su padre a dejar de demorar el envío de Benjamín, diciendo: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos. Lo que vemos aquí, que algunos han preguntado sobre la referencia de Judá a Benjamín como un joven. La palabra joven es la palabra nahar en el idioma hebreo. El término se refiere a muchacho o a joven, ¿verdad? Sin embargo, puede representar una amplia gama de edades desde un bebé. Y voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, Éxodo 2:6. Y cuando la abrió, vio al niño. O sea, noten la palabra niño, usando la misma palabra como joven, ¿verdad? Y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. También se refiere esta misma palabra a un hombre maduro. Dice en 2 Samuel 14:21. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y luego en 2 Samuel dice en el 18:5: y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Entonces, Benjamín definitivamente no era un joven en este momento, porque ¿qué es lo que vemos? A José no únicamente se le refiere como un nahar cuando tenía 17 años de edad. Ustedes recuerden lo que vimos en Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José
siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven, noten 17 años, estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y luego también cuando tenía 30 años de edad, fíjense la diferencia de 17 a 30 son 13 años. Entonces dice, recordando en Génesis 41, versos 12, y después nos pasamos al 46. Dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Entonces el término parece indicar que aún se le consideraba un hombre joven. Y yo puedo ver, pues si yo veo a un hombre de 30 años, aún de más años, yo me refiero a él como joven, tomando la referencia de mi edad. Bueno, Benjamín definitivamente no era un joven en este momento. José tenía ahora 39 años de edad. Fíjense bien, tenía 39 años de edad, a pesar de que Benjamín era varios años más joven que lo que vemos, que su hermano era sin duda un adulto. Judá probablemente estaba usando el término de una manera cariñosa para simpatizar con las emociones de su padre, aunque Benjamín pues era un hombre maduro, era el menor y siempre sería un jovencito, o sea, un nahar ante los ojos de su padre. Y es que así es esta situación. Uno a los hijos siempre los va a ver en la condición como de jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Jacob necesitaba confrontar la realidad y el discurso de Judá fue eficaz. Ya no era asunto de la posibilidad de perder un hijo más, el caso de Benjamín, mientras estos hombres desperdiciaban valioso tiempo discutiendo, porque el tiempo estaba pasando, la comida se estaba agotando, toda la familia se enfrentaba a una hambruna segura. Por lo tanto, Judá presentó un fuerte argumento en cuanto a que él y los hermanos necesitaban partir inmediatamente a Egipto y claro, cuando el estómago aprieta, pues ¿qué es lo que sucede, hermanos? Yo recuerdo, voy a retroceder 40, 50 años atrás, cuando yo era un jovencito. Cuando el estómago aprieta, yo me acuerdo que entraba a casa, me iba a la refrigeradora y llegaba con hambre. Y habían frijoles helados. Y yo así me los comí y los sentía ricos. Agarraba la tortilla fría, no había manera de calentarla y el estómago no esperaba. Entonces, cuando el hambre aprieta, se siente rica cualquier comida. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Entonces, Jacob necesitaba confrontar la realidad y el discurso de Judá fue eficaz. Como lo repito, pues ya no era asunto de posibilidad de perder un hijo más,
mientras se desperdiciaba el tiempo. Por lo tanto, Judá presentó un fuerte argumento en cuanto a que él y los hermanos necesitaban partir inmediatamente a Egipto a fin de que vivieran y no murieran. Fueron las mismas palabras que Jacob había usado cuando envió a sus hijos en el primer viaje a Egipto a comprar grano. Recuerden cuando leímos y estudiamos de Génesis 42:2 y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Entonces, la preocupación de Judá era por toda la unidad familiar, que consistía de 3 generaciones, y se las voy a mencionar. La número 1, tú era una referencia a Jacob, y por implicación sus esposas restantes, ¿verdad? La número 2 es nosotros, incluía a los hijos de Jacob y por implicación a sus nueras. Y la número 3, nuestros niños, se refería a los nietos de Jacob. Por ejemplo, si leemos más adelante, que lo estudiaremos también, en Génesis 45:19 dice: y tú manda hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y esto, pues cuando lleguemos también al capítulo 46 lo vamos a estudiar. Y luego, también adelantándonos al capítulo 47, versículo 12, dice: y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Pero esto es cuando ya vemos que están ahí ya en Egipto, ¿verdad? Que esto se va a estudiar, por supuesto, detenidamente. El versículo 9 dice: yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Evidentemente, Judá estaba demostrando mejor juicio que su padre en su vejez. En cuanto a Benjamín, Jacob estaba controlado por las emociones en lugar de la razón. Y esto es lo que se ve claramente acá. Judá sabía que no tenían otra alternativa que volver a Egipto, por lo que, con el fin de demostrar la gravedad de su declaración, hizo un voto solemne ante su padre diciendo: yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Y esto es grandioso, ¿verdad? En el sentido de que asume la completa responsabilidad si algo le podría pasar a su hermano Benjamín. Entonces, en lugar de respondo, otras versiones afirman que Judá garantizaría, pues. Ustedes saben bien que cuando se compra un producto que es de un valor grande, le dan una garantía a uno. Claro, la garantía tiene un límite de tiempo, ¿ve? Como quien dice, pues aquí también habría un límite de tiempo. ¿Cuánto tiempo va a ser esto? Podría ser 2, 3 meses. Como quien dice, la garantía sería una prenda, pues, a cambio de la seguridad de Benjamín. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? El verbo hebreo para respondo, que es la palabra arad, recuerda el sustantivo relacionado que se traduce como prenda.
Miren lo que dice, recordemos en Génesis 38, versículos 17 y 18. Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras, y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíe. O sea, ustedes saben bien cuando Judá cayó en esta situación, ¿verdad? Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llevó a ella, y ella concibió de él. En ese texto, Judá dio su sello, pues su cordón y su báculo a Tamar como prenda de que más tarde le pagaría con un cabrito. En otras palabras, estaba recibiendo tres cosas como garantía, pues. Judá no explica por completo qué incluía. Respondo aquí, o sea, qué incluía esa garantía. Algunos piensan que estaba poniendo su propia vida en peligro si Benjamín no regresaba a salvo. Esta interpretación se apoya en la promesa anterior de Rubén de que Jacob podría matar a sus dos hijos si no traía a Benjamín de regreso de Egipto. Recuerden que esto se le dio la primera explicación a Jacob. Sin embargo, la última parte del versículo 9 argumenta en contra de ese punto de vista. Allí Judá dijo: seré para ti el culpable para siempre. Y luego vamos adelante al capítulo 44, versículo 32. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Entonces, parece que estaba sentenciándose a una vida de vergüenza si no lo lograba. O sea, estos tratos eran tratos como quien dice de vida o muerte. Está en juego mi vida, está en juego mi reputación. ¿Cómo me van a ver después todas las personas? Por eso miren lo que dice el versículo 10. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. O sea, que para que Jacob llegara a esta decisión no fue de inmediato. ¿Qué es lo que vemos? Después de garantizar la seguridad de Benjamín, Judá le recordó a Jacob que si no se hubiera detenido, él pues, tanto en tomar una decisión, ciertamente a estas alturas los hermanos hubieran ya realizado 2 viajes, ida y regreso a Egipto, y tendrían gran cantidad de grano para sus familias. Pero notemos lo que nos dice el versículo 11. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Para mí aquí hay un dato curioso. Fíjese bien, lo hemos venido estudiando, pero no lo he querido mencionar hasta ahorita. Sus maletas, ¿cuáles eran? Sacos, no eran valijas. Esas valijas modernas que usamos nosotros ahora en día, que va de cual más lujosa, de la más sencilla a la más lujosa. Sus valijas eran sacos, ¿ve? Entonces, el pedido de Judá finalmente convenció a su padre para que les permitiera a los hermanos volver a Egipto con Benjamín. Sin embargo, aquel les dijo que no fueran con las manos vacías. En lugar de ellos debían
debían seguir la práctica habitual. Y esto se siguió practicando posteriormente. Por ejemplo, si vamos al libro primero de Samuel 16:20, dice: y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Vamos también a 1 Samuel 17:18. Y estos 10 quesos de leche, miren qué rico, estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Vamos a 2 Reyes 5:15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. O sea, cómo es que eran agradecidos. Por ejemplo, cuando uno va a visitar a una familia que tiene algún tiempo de no verle, uno se preocupa por llevarle un presente. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a San Miguel a ver a la familia de mi esposa, siempre nos preocupamos por llevarles un presente, y a veces es un presente que ellos no lo tienen habitualmente. Entonces, llenar su saco pues con un presente, minchak es la palabra hebrea para presente, para el poderoso gobernador egipcio. ¿Y ustedes creen que José necesitaba? Claro que no, pero el punto es el gesto de Jacob. José era ricazo. José le rebalsaba el dinero por el poder que había llegado a tener. Jacob había utilizado con éxito este método al hacerle frente a una crisis cuando Esaú y 400 hombres armados se acercaban a su campamento. Había reconocido a su hermano como a su superior, enviándole un presente de muchos animales y postrándose delante de él. Y ustedes recuerden que Esaú no los quería aceptar, porque él tenía igual o más cantidad, ¿ve? Pero claro, su hermano le ruega que lo acepte. Por supuesto, las condiciones actuales eran muy diferentes debido a la hambruna. Yo me pongo a pensar cómo es que Jacob le manda estos presentes si la hambruna estaba con ellos, la necesidad estaba con ellos, pero eso no le importó a Jacob. En lugar de gran abundancia de productos agrícolas en Canaán, había una escasez de productos primarios como el grano. Sin embargo, Jacob aún tenía algo de lo mejor de la tierra, nos dice la escritura acá, para que sus hijos podrían presentarle al gobernador egipcio. Y esto incluía bienes resinosos. Fíjense bien que lo que le manda no es la comida básica diaria, porque dice bálsamo, aromas y mirra. Eso no se come, pues. Esto que eran algunos de los mismos productos que los comerciantes ismaelitas habían llevado a Egipto junto con José. Es decir, suponiendo que Jacob hubiese tenido abundancia de oro, se lo hubiera mandado. ¿Por qué? Porque eso no se come, tiene un valor, ¿sí? Pero no es para consumir. Por eso miren lo que dice Génesis 37:25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. El presente de Jacob también incluía un poco de miel, así como nueces y almendras. ¿Quién come los 3 tiempos de comida nueces y almendras? Nadie.
nadie, ni creo que a diario. Si usted se atiborrara de nueces y almendras para el sustento diario, yo creo que caería en una situación de enfermedad terrible. Su cuerpo no aguantaría alimentarse así, de esa forma. Yo recuerdo, hermanos, que cuando aquí en San Salvador, en la Iglesia de Cristo, donde yo nací en Cristo, se daban confraternidades comenzando de lunes a sábado hasta el mediodía. Era algo hermoso. Los hermanos de los pueblos o de los cantones, ¿qué eran los presentes que llevaban? Llevaban, por ejemplo, una roba de maíz. Los que cultivaban frijol llevaban frijoles. ¿Por qué? Porque es la canasta básica que se come todos los días. Y era realmente una felicidad el que estos hermanos me recuerdo que una vez un hermano hasta una flor de izote llevó, que aquí en todo Centroamérica creo que no se la comen. Los salvadoreños nos comemos muchas cosas, y es que nuestro territorio es tan pequeño que no desperdiciamos nada. La disponibilidad de estos artículos indica que a pesar de casi 2 años de sequía en Canaán, aún había unos pocos productos para que los hermanos llevaran con ellos en su viaje. Y miren lo que dice el versículo 12. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Además, pues, Jacob les mandó a sus hijos tomar doble cantidad de dinero del que habían llevado a Egipto en su primer viaje para comprar el trigo. En primer lugar, quería que el gobernador egipcio supiera que el dinero que los hermanos habían encontrado en las bocas de sus costales era alguna equivocación. Su deseo de volver probaría que no eran ladrones. En los años de su juventud, Jacob había sido hábil en tomar lo que no le pertenecía. En concreto, la primogenitura y la bendición del hecho de muerte de su hermano. Esto lo estudiamos vastamente. Había aprendido, pues, la dolorosa lección de que tales acciones traen consecuencias amargas. Por lo tanto, el anciano quería que sus hijos dejaran claro al gobernador en Egipto de que no tenían idea de cómo había llegado el dinero a sus sacos, y cómo hombres honrados deseaban devolverlo. La otra mitad de la doble cantidad de dinero sería utilizada para comprar más grano. Versículo 13. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Jacob les dijo a sus hijos que regresaran el dinero antes de decirles que tomaran a su hermano menor con ellos en Egipto. Esto indica dónde estaban sus prioridades y cómo había cambiado a lo largo de los años. Y esta es una situación que tenemos que entender. Una persona puede ser tan perversa, tan pecadora, pero cuando conoce a Dios, y en este caso no hablemos de Cristo, sino que cuando conoce a Dios, la persona puede cambiar, y cambia la persona que quiere. No tenía él ningún problema con devolver el dinero. Sin embargo, la liberación de su hijo Benjamín era otro asunto. Fue desgarrador para él pensar en perder a su último hijo de su amada Raquel, pues, a quien amó entrañablemente. Y únicamente fue porque el hambre amenazaba la supervivencia de toda la familia que finalmente permitió que Benjamín fuera con sus hermanos a Egipto. Por eso aquí en el versículo
14 nos dice que cuando Jacob envió por primera vez a sus 10 hijos a Egipto a comprar granos, el texto no reveló si oró por ellos. Sin embargo, esta vez vemos que estaba profundamente preocupado y se sentía impotente. Tuvo que haber sopesado muchas preguntas. Les refiero 3 de ellas. La número 1, ¿volvería a ver a Benjamín? La número 2, ¿sería liberado Simeón de la prisión? 3, ¿sobrevivirían sus hijos este peligroso viaje para buscar la ayuda de un gobernador egipcio poderoso y aparentemente hostil? En este momento de crisis, Jacob evidentemente recordó al Dios omnipotente, el Shaddai, que se había aparecido a Abraham. ¿Recuerdan cuando yo soy el Dios todopoderoso y el Dios omnipotente a Jacob? Jacob pues esperaba lo mejor, pero no tenía ninguna garantía de éxito, por lo que se resignó a aceptar lo peor. En esencia dijo: si he de perder a mis hijos, los he de perder. Llegó a resignarse, pues. Esta declaración se parece a la declaración de Esther. Mire lo que dice en Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y miren lo que dice: y si perezco, que perezca. Tiene una connotación similar. En el caso de Esther era su propia vida la que estaba en peligro. Aquí Jacob percibía que las vidas de sus hijos estaban en peligro. Y por último termino con el versículo 15. Con la oración de bendición de Jacob habiendo concluido, sus hijos tomaron su presente, así como el dinero que su padre puso en su mano. Entonces, con Benjamín acompañándolos, se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Por supuesto, aquí termino. Vamos a continuar viendo cuando ya se da la situación de que los hermanos apelan a la mayordomía de José. Si Dios nos permite, el próximo día del Señor, día 22 de enero año 2023, estaremos viendo lo que sigue a esta situación que se da con este episodio tan importante en la relación de Jacob, de sus hijos y de José. Que Dios nos bendiga, hermanos, y siempre les invito a que escuchen estos mensajes porque nos ayudan mucho en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la bendición pues de estudiar tu palabra. Nos ayudas de tal manera que aprendemos continuamente de lo indebido que otros hicieron y de lo correcto que otros hicieron. Y así será siempre en nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por estas valiosas lecciones. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.